Que el ritmo de trabajo, los horarios de trabajo a veces son más allá de lo permisivo, ¿no? Incluso nuestro ocio, que también nos lleva a alterar nuestros ritmos de sueño, viajamos mucho, cambiamos mucho de países, ¿no? Entonces estamos observando que efectivamente la incidencia de alteraciones del sueño es cada vez mayor. Nosotros, desde Infito, que es el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, nos lleva preocupando este tema desde hace años, y entonces en marzo del año pasado hicimos una encuesta para preguntar a los ciudadanos pues, si realmente dormían o no dormían bien. Curiosamente, observamos que casi un 83% de los encuestados nos decían que no dormían bien, o sea, que de alguna forma tenían alguna alteración del sueño, ¿no? Y vimos que de los encuestados eran las mujeres las que manifestaban tener más alteraciones del sueño. Yo creo que la mujer hoy en día pues tiene más preocupaciones que el hombre, ¿no? Tenemos nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, la casa y tal, y entonces probablemente por eso también tenemos más alteraciones del sueño. ¿Es el collar? Pues mira, me lo quito, punto. Se acabó. Ala, ya no suena. Bueno, pues las mujeres eran las que manifestaban dormir peor, ¿no? Y luego en los rangos de edad observamos que eran los menores de 20 años que decían que dormían peor. Esto es lógico, porque los menores de 20 años llevan un jet lag de fines de semana impresionante. Desde el miércoles empiezan a alterar su sueño hasta el domingo, y claro, es muy difícil recuperarse lunes y martes de toda la alteración que tienen durante el fin de semana. Y luego el rango de edad entre 50 y 60 años. Todos ellos decían que, bueno, dormían regular o mal, ¿no? Cuando les preguntábamos, bueno, ¿y toman ustedes somníferos o tranquilizantes, es decir, fármacos con acción farmacológica potente para tratar estas alteraciones del sueño? Que no estamos hablando de insomnio, sino alteraciones del sueño, ¿no? Y nos decían casi un 30% de los encuestados que sí, que tomaban este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, los que más lo hacían eran, lógicamente, los que tenían más alteraciones del sueño, las mujeres sobre todo, y los rangos de edad que hemos comentado antes. Entonces, esto va en consonancia con lo publicado en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que ha publicado en enero de este año, observando cómo se ve un incremento en el uso de este tipo de fármacos en la población, con lo que lleva consigo, ¿no?, con problemas de efectos adversos que inducen este tipo de fármacos, una tolerancia, un habituamiento, en fin, que este tipo de cosas. Entonces, bueno, en esta mesa redonda lo que queremos es intentar dar soluciones. ¿Cómo podemos abordar este problema? ¿Cómo podemos mejorar las alteraciones del sueño de la población sin tener que utilizar fármacos que pueden tener efectos adversos importantes? ¿Cómo lo podemos hacer, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra profesión sanitaria, ¿no? Tan médicos, enfermería, farmacéuticos, ¿no? Entonces, de eso vamos a tratar en esta mesa redonda, y contamos para ello con dos especialistas, ¿no?, en el tema. Es el doctor Gomis, que es Antonio Gomis, que es experto en neuropsicología clínica del Hospital General Universitario de Castellón, y María José Alonso, farmacéutica, que es vocal de plantas medicinales y homeopatía del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Entonces, yo creo que con ellos vamos a llegar a encontrar soluciones, y unas soluciones eficaces y seguras que se pueden utilizar y que pueden ser muy beneficiosas para la población. Antonio, cuando quieras. Muy bien, toma. Gracias. Voy a levantarme, si me lo permitís. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización la oportunidad que me brinda de haber venido a este congreso, que entiendo que desde un punto de vista médico, que es el mío, es muy beneficioso para la población en general, ya que el tema del autocuidado, y en concreto para las alteraciones del sueño, siempre y cuando no tengamos una causa secundaria que las cause, puede ser beneficioso para los pacientes que lo puedan tener. En segundo lugar, quería agradecer también al laboratorio Chiesi, que colabora también en esta mesa redonda, sin cuya
ayuda, por su parte, esta ponencia no hubiera sido posible. Quiero presentarme también. Yo soy especialista en medicina del trabajo, además de trabajar en la unidad del sueño del Hospital General de Castellón como neurofisiólogo clínico, y también soy magíster en medicina naturista, homeopatía y acupuntura por la Universidad de Valencia. Yo, en otra época de mi vida, he estado durante 10 años también tratando de manera privada a pacientes desde un punto de vista de la medicina biológica y en concreto también de la fitoterapia, y sobre todo vengo a transmitiros unos apuntes desde un punto de vista médico de lo que son las alteraciones del sueño, pero sobre todo mi experiencia con fármacos fitoterápicos a la hora de ser aplicados a pacientes. Quisiera empezar explicando un poco cuáles son los mecanismos que regulan los estados de vigilia y sueño en el humano. Tendríamos básicamente dos mecanismos, un mecanismo circadiano y un mecanismo homeostático. Como casi todo en las ciencias de la salud, estos dos mecanismos no llegan a ser independientes del todo el uno del otro, aunque sí que tienen cierta dependencia. Y como veremos más adelante, la tendencia actual es a pensar que las oscilaciones en el ritmo de vigilia y sueño vienen más condicionados por el mecanismo homeostático que por el mecanismo circadiano. ¿Qué es el mecanismo circadiano? Pues el mecanismo circadiano es un reloj biológico, un reloj endógeno que todo ser humano posee y que va a permitir que por mediación de la secreción de una hormona llamada melatonina, que tiene sus picos de secreción a últimas horas de la tarde, por mediación de esta secreción, como digo, interactuando a nivel del núcleo supraquiasmático que se encuentra en el hipotálamo anterior, nos va a permitir producir estas alteraciones en el ciclo sueño-vigilia y hacernos más propenso el hecho de poder dormir, y el hecho de poder dormir de una manera eficiente. Como pongo aquí, si se fijan, la importancia de las últimas horas del día va a ser fundamental a la hora de adquirir un sueño que nosotros denominamos eficiente. ¿Eficiente por qué? Porque dentro del sueño existen dos subapartados, uno que sería la macroestructura del sueño y otro que sería la microestructura del sueño. La macroestructura del sueño hace referencia a los niveles de superficialización o profundización del sueño, y la microestructura habla de todas las características particulares de estas fases del sueño más profundas. Por su parte, a principios de los 2000, magistralmente, un autor, un médico de apellido Sapir, describió el mecanismo que él denominó de flip-flop switch, es decir, el interruptor que nos va a permitir estas oscilaciones que deben de ser rápidas y muy eficientes entre la vigilia y el sueño. Básicamente, por mediación del dedo índice, que va a ser el encargado de apretar este switch, este interruptor, que es la hormona hipocretina-orexina, que posteriormente se ha visto involucrada en una patología, en un trastorno del sueño que se llama narcolepsia, de manera muy directa. Como decía, esta hipocretina-orexina va a ser el dedo índice que va a permitir que por mediación de una activación de núcleos que se encuentran en el hipotálamo posterior, básicamente en el hipotálamo posterior y médula oblongata, el locus coeruleus y el rafe dorsal, va a permitir que estos centros monoaminérgicos del alertamiento cerebral o hiperarousabilidad produzcan una activación de estos núcleos y se produzca el estado de vigilia. Por su parte, cuando esta hipocretina-orexina deja de producir su efecto sobre estos núcleos y por mediación del neurotransmisor GABA, que es un potente hipnótico fisiológico, va a producir que el núcleo ventroposterolateral del hipotálamo posterior se active y nos lleve hacia el estado de sueño. Esto pueden imaginar que es vital y que todas estas oscilaciones, esta regulación homeostásica de este flip-flop switch debe de ser muy rápido y muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque se pueden hacer una idea que un animal que se encuentre
en su estado habitual, va a requerir dormir de manera eficiente y rápida en un momento y va a requerir de la misma manera estar en un estado de vigilia que le permita la supervivencia. Eso trasladado a la especie humana es fundamental y es igual, es decir, nosotros tenemos que ser capaces de tener una latencia de sueño que nosotros denominamos, es decir, el tiempo que pasa desde que uno apaga la luz hasta que entra en fase N1 superficial de sueño, es decir, hasta que alcanza el sueño. Esa latencia de sueño debe de ser un mecanismo homeostático u homeostásico que debe de ser muy rápido y muy eficiente. Si esto no ocurre, es cuando surgen los trastornos del sueño, y en concreto el insomnio. Como les comentaba antes, actualmente se tiende a pensar que el mecanismo del insomnio tiene una mayor relevancia en términos del mecanismo homeostático que hemos comentado. ¿Por qué? Pues porque el mecanismo circadiano es un mecanismo fisiológico de secreción hormonal, y esta secreción hormonal de melatonina puede estar alterado secundariamente a distintas patologías, pero por norma general, si uno mantiene unas buenas higienes de sueño, es decir, si no se expone de manera crónica y mantenida a un estímulo lumínico antes de ir a la cama, el estímulo lumínico es uno de los estímulos más potentes para la inhibición de melatonina. Por tanto, una medida higiénico-dietética fundamental en pacientes que tienen insomnio primario, no secundario a ninguna patología, es recomendarles que no vean la tele, que no jueguen con las tablets, y esto, como comentaba nuestra compañera, es muy habitual hoy en día en la población adolescente y adultos jóvenes, incluso niños. Están habiendo muchos casos de insomnio en la población pediátrica secundaria a la utilización de nuevas tecnologías, sobre todo internet, ordenadores, tablets, videojuegos, y esto es fundamental, podérselo transmitir a un paciente que en este caso podrían venir a ustedes como farmacéuticos, podrían ir a la farmacia y les podrían comentar que poseen insomnio. Yo quería hacer hincapié en esto. La mayoría de los insomnios suelen ser lo que nosotros denominamos psicofisiológicos. No se encuentra una causa secundaria. Ahora bien, para nosotros poder determinar que es insomnio psicofisiológico, debemos de descartar una potencial etiología que nos lo esté causando. Por ejemplo, una patología muy frecuente, tan frecuente como que se estima que en España hay 2,5 millones de personas que lo sufren. Y solamente están diagnosticados el 10%. Este síndrome es el síndrome de apneas e hipoapneas durante el sueño, la denominada de manera popular el síndrome de apnea del sueño. Pues bien, este síndrome es causante de insomnio por una disregularización en la calidad del sueño. Por tanto, un paciente que nos refiere a insomnio, entre otras patologías, deberemos de descartar que no esté haciendo pausas de respiración durante la noche. Porque un paciente que hace pausas de respiración durante la noche, al día siguiente va a tener una somnolencia diurna excesiva, va a tener una fatigabilidad, va a tener una disminución de sus capacidades cognitivas superiores, en términos de memoria y en términos de intelectualidad, sobre todo, evidentemente físicas también, pero deberemos descartarlo. Para poder clasificar a un insomnio debemos de tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero es que el paciente que nos refiere que tiene insomnio debe de estar sometido a un tiempo de sueño y a una oportunidad adecuadas. Es decir, no nos vale que un paciente nos diga que tiene insomnio cuando nos está diciendo que no posee una buena higiene del sueño y que se va a dormir a una habitación donde existe ruido, luz, y encima le molesta el que está en la habitación de al lado. Evidentemente vas a tener insomnio. Te va a costar dormirte porque no posees las condiciones idóneas y adecuadas para entrar en sueño. Para definir un insomnio también, esta imposibilidad o este aumento de la latencia de sueño que pueden manifestar debe de persistir, al menos de manera frecuente, durante más de 2 o 3 semanas para que nosotros lo podamos definir como un insomnio crónico. Y evidentemente este insomnio ha de tener una repercusión diaria. Una repercusión diaria, y en este punto debemos de distinguir uno de los trastornos del sueño que aparecen
en la clasificación internacional del sueño, que son los short sleepers, los durmientes lentos, diríamos, o cortos. Son pacientes o personas que de manera biológica y endógena no necesitan más de 5 horas para dormir, pero sin embargo no tienen una repercusión diaria en su vida cotidiana. Son personas que duermen 5 horas y funcionan perfectamente. Contrariamente, también existen los long sleepers, que sería lo contrario, personas que necesitan dormir más de 10 horas. Si nosotros hemos llegado a la conclusión de que no es un short sleeper, le preguntaremos por la repercusión diaria que le produce su insomnio. Podemos hacer preguntas muy básicas, pero muy identificativas del problema. Si tiene fatiga, si tiene alteraciones en la atención y en la concentración de sus actividades habituales, si tiene una somnolencia excesiva diurna, y aquí vuelvo a hacer hincapié con el síndrome de apnea del sueño, si tiene una reducción en su motivación diaria, en sus actividades básicas, si tiene o ha sentido que pudiera tener algún tipo de accidentabilidad de tráfico, ya sea laboral o no, punto muy importante también, por las implicaciones socioeconómicas que van a repercutir en personas que tienen una somnolencia excesiva diurna secundaria a un insomnio, si tiene un caso de hipertensión mal controlada, de la cual requiere muchos fármacos y a pesar de ello no bajan las cifras tensionales, o si se despierta con dolor de cabeza, con cefalea, si tiene síntomas gastrointestinales secundarios de una mala eficiencia del sueño, problemas de memorización o preocupaciones acerca del sueño. Esto es lo que denominamos el insomnio paradójico. Son personas que no tienen la sensación de que no descansan bien y nosotros después realizamos una prueba que es la polisomnografía y vemos que tanto la macroestructura como la microestructura del sueño es completamente normal. Personas que subjetivamente tienen la sensación de que poseen insomnio, pero realmente no lo poseen. Bien, introduciendo un poco el tema del insomnio, les quería comentar en términos estadísticos o epidemiológicos cuál es la repercusión y el problema social que supone. En principio, podemos ver que estamos hablando de una prevalencia del 10% de personas que refieren que van a tener insomnio, ya no alteraciones del sueño. Voy a entrar a hablar ahora solo del insomnio. Son estudios que se llevan a cabo de manera epidemiológica en Estados Unidos y datan del 2003. Además, de este 10%, el 4% de toda la población adulta que manifiesta insomnio o no, refiere haber utilizado medicación hipnótica en algún momento. Cuando digo medicación hipnótica, permítanme el término, estoy hablando desde un punto de vista alopático. Me estoy refiriendo a los medicamentos químicos, sobre todo a las benzodiazepinas y a los fármacos del grupo Z, zolpidem, zoplicona, benzodiazepinas, diazepam y otras benzodiazepinas. Esto es un problema porque además existe una tendencia muy clara, no tanto en los países anglosajones, pero sí en España en concreto, a que se produzca una perpetuación de este tratamiento. No se deben aconsejar más de 3 semanas el tomarlo. ¿Por qué? Porque crean dependencia y crean tolerancia. Cada vez van a necesitar más dosis para alcanzar el objetivo o el beneficio terapéutico que se pautó en un principio. Pero es que además el 48% refieren que tienen algún grado de repercusión diaria de este insomnio. Esto viene un poco a colación de lo que les he comentado anteriormente, es decir, ha de existir una repercusión diaria para que nosotros podamos catalogar a una persona como insomne. Desde un punto de vista terapéutico, podríamos establecer 3 niveles de actuación. Un primer nivel sería medidas higiénico-dietéticas del sueño. Nosotros ya tenemos diagnosticado a un paciente que les pueda acudir a ustedes, a la farmacia también, que es muy frecuente, precisamente por la cantidad de presión asistencial que existe en la sanidad pública actualmente. Pues muchos pacientes requieren de una primera opinión a nivel del farmacéutico.
las medidas higiénico-dietéticas del sueño van a ser fundamentales en muchas ocasiones, asociadas o no a otro tipo de terapias. El nivel 2 lo podríamos catalogar dentro de lo que denominamos la terapia cognitivo-conductual, y aquí es el punto clave donde se puede solapar con la medicación fitoterápica. De hecho, muestra mejores resultados la combinación sinérgica de los dos, la terapia cognitivo-conductual conjuntamente con medicación fitoterápica, y en un tercer escalón nos encontramos con la medicación hipnótica alopática a la que antes les hacía referencia. Como les decía, la fitoterapia queda englobada por sí sola o de manera acompañada en los dos primeros niveles de actuación. Medidas higiénico-dietéticas: horario fijo de acostarse, es decir, que una persona mantenga tanto un horario fijo de acostarse como un horario fijo de levantarse. Es decir, que esta regulación eficiente y rápida a las que les hacía referencia al principio del mecanismo homeostático de regulación de la fase sueño-vigilia sea lo más fisiológica y lo más parecida día a día. Que las cenas sean frugales, es decir, que no sean unas cenas copiosas. ¿Por qué? Pues porque se va a activar de manera distinta el sistema nervioso simpático o el parasimpático y va a producir alteraciones a nivel del sueño. Evitar la estimulación lumínica, como ya les he comentado antes. No realizar ejercicio físico antes de dormir, porque mucha gente tiene un concepto erróneo, es decir, yo tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés durante el día, voy a ir al gimnasio a hacer 3 horas de ejercicio aeróbico exacerbado y por tanto voy a dormir mejor. Error, porque se va a activar de manera, se va a producir una hiperactivación del sistema nervioso simpático y por tanto una hipersecreción de adrenalina, noradrenalina y serotonina fundamentalmente, que van a actuar en los centros monoaminérgicos del control homeostático que hemos hablado antes. Disminuir el consumo de alcohol por la tarde-noche, aparte de que el alcohol sea un inductor potente del sueño, lo es pero a muy corto tiempo, y se producen insomnios de mantenimiento del sueño, porque a medianoche te despiertas, aparte de ser un diurético muy potente y producir episodios de nicturia si consumes cantidades moderadas o grandes de alcohol. Conseguir un habitáculo tranquilo, como hemos comentado antes, practicar hábitos tranquilos que no sean de exposición lumínica. El hecho de leer, por ejemplo, tranquilamente en la cama es un buen inductor y de hecho activa de manera eficiente la secreción de melatonina. Actividades tranquilas, no que produzcan inducciones lumínicas. Y evitar el tabaco, bueno, como casi todo en medicina. Esa es mi cruz también. El nivel 3, lo que les comentaba, la medicación hipnótica. Como les decía, no se recomienda darlas durante más de 3 semanas. Y existe un efecto paradójico que brevemente les quería comentar en este tipo de fármacos, en las benzodiazepinas y en los medicamentos del grupo Z. Nosotros llevamos a cabo desde la Unidad del Sueño de Castellón una carta al director en una revista de tirada norteamericana indexada en PubMed, donde nos llamaba mucho la atención que a pesar de que el mecanismo fisiológico de las benzodiazepinas y los fármacos del grupo Z produzcan una disminución en la eficiencia del sueño, expresado en términos de disminución de las fases más profundas del sueño y de la fase REM, la sensación subjetiva de los pacientes que toman benzodiazepinas y fármacos del grupo C es de descanso. La gente se levanta pensando que ha descansado. Y esto tiene una explicación. Como les decía, a pesar de que el sueño es mucho más superficial, se producen menos microdespertares. Existe lo que nosotros denominamos el estado de hiperarousabilidad, microdespertares, donde la persona no es consciente de que despierta, pero desde un punto de vista de las conexiones hipotalámicas y subcorticales, a nivel del polisomnograma, nosotros sí que vemos cierta actividad de superficialización y de microdespertares. Al aumentar el tiempo de sueño total, probablemente nos planteamos que esa sea la causa
de que los pacientes se despierten con una sensación de descanso. Pero no obstante, hay que pensar que la calidad del sueño que las benzodiazepinas y los fármacos del grupo Z producen es inferior al fisiológico y por tanto no se debería recomendar durante más de 3 semanas. Ese es el motivo. Además, evidentemente, producen tanto una dependencia física como psicológica. Y lo curioso del tema es que casi todas las personas que están tomando de manera crónica este tipo de fármacos, que en algún momento fueron recetados sobre todo por los médicos de familia, y luego no existe un control de este seguimiento, de esta prescripción médica, casi todos refieren las ganas de quererlo dejar. Y aquí es donde entra una tendencia actual muy importante, y es asociar a la terapia cognitivo-conductual o no, la deshabituación de este tipo de fármacos mediante los fármacos fitoterápicos. Una de las plantas medicinales más importantes en este caso y que nosotros llevamos a cabo desde la Unidad del Sueño de Castellón, del Hospital Universitario General de Castellón, es la pasiflora, de la cual les hablaré ahora luego. Quería hacer una introducción a lo que es la fitoterapia rápidamente. Queda englobada dentro de lo que nosotros denominamos las prácticas biológicas, conjunta y concomitantemente con otro tipo de medicinas, la medicina naturista, la medicina homeopática, la acupuntura, incluso la tradicional china. Queda reflejado en el Real Decreto 1345 de 2007 la comercialización, producción y control de todos los medicamentos y plantas medicinales que sean registrados en la Agencia del Medicamento como tal, y estoy hablando de medicamentos, no estoy hablando de complementos alimenticios o complementos alimentarios, estoy hablando de medicamentos, principios activos de plantas que estén comercializadas como medicamentos, y esto debe de tener un código nacional y debe de tener una ficha técnica. Los complementos alimentarios no tienen por qué tenerlo, pero los medicamentos sí. Además, fíjense cómo en un estudio que se llevó a cabo en el año 98, que hoy en día es superior, el 12% de la población de Estados Unidos manifestaba que consumía o había consumido en algún momento fármacos fitoterápicos. Pero lo curioso es que el 50% de esta gente refería no habérselo comentado a su médico. Fíjense cómo como he estado muchos años ejerciendo la medicina biológica, como les he comentado, en el colectivo de mis colegas, de los médicos, existe el peligro de la frivolización y la banalización. Yo me he encontrado con médicos que son escépticos completamente a la homeopatía, incluso a la fitoterapia, ¿no? Porque, bueno, a la homeopatía estamos hablando de cantidades matemáticamente que no se pueden calcular, dosis infinitesimales por encima del número de Avogadro que matemáticamente no se pueden cuantificar, pero la fitoterapia no, pero incluso son escépticos. El mayor problema en el colectivo médico es la frivolización y banalización por desconocimiento de los efectos en concreto de la fitoterapia. Pero claro, no todo lo verde es inocuo. Uno puede ir por el campo y comerse un champiñón o una hierba verde y morirse, porque puede ser venenosa. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. A pesar de que el perfil de tolerancia y seguridad de la fitoterapia es altamente elevado. Es muy importante en una consulta médica de medicina del sueño que los pacientes nos refieran qué están tomando, aunque sea fitoterapia. Incluso socialmente la gente piensa que no pasa nada. Yo puedo estar tomando valeriana durante años y años y no pasa nada. Hombre, huele un poco a pies sudados, pero bien, ¿no? No pasa nada, estoy tomando valeriana. No, es aconsejable, es fundamental que nos lo digan a los médicos y a ustedes también, a los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque igual una persona lleva tomando valeriana 10 años, pero es que se toma 2 cafés antes de ir a dormir. Y eso debemos saberlo. Y ese puede ser el motivo del insomnio. Y no es que la valeriana no surta efecto, sino que concomitantemente existe una comorbilidad y otros aspectos que están incidiendo sobre este insomnio. Rápidamente les quería nombrar a los organismos que van a regular esta producción, comercialización y control de estos medicamentos fitoterápicos, organismos como la OMS, la Agencia Europea del Medicamento y aquí en España la Real Farmacopea
española. Quería hablarles rápidamente del mecanismo de acción de pasiflora, que es un mecanismo que efectivamente induce a una regularización eficiente y rápida de este mecanismo homeostático al que antes hacía referencia. Va a actuar directamente sobre la subunidad alfa-1 del receptor GABA-A. Y este es el mismo mecanismo de acción que tienen las benzodiazepinas. Es el mismo. Con una salvedad, y es que, como les comentaba antes, las benzodiazepinas van a disminuir el sueño profundo y la pasiflora, cuanto menos nos va a aumentar la cantidad de sueño REM. Y la cantidad de sueño REM, conjuntamente con la profundidad del sueño, va a incidir directamente en la eficiencia del sueño. Aparte, no nos va a crear tolerancia ni nos va a crear dependencia. Y además existen estudios que avalan que pasiflora tiene un mecanismo sinérgico por mediación de receptores opioides. Por lo tanto, a la acción hipnótica de pasiflora se le suma la sedativa, la anticonvulsionante y otra capacidad de producir ansiolisis. Muy importante también en pacientes con insomnio psicofisiológico que manifiestan grados de ansiedad menores o mayores y grados de depresión. Muy asociado al insomnio y, por cierto, muy asociado también al síndrome de apnea del sueño, la ansiedad y la depresión. Los compuestos que actúan sobre esta subunidad de los receptores GABAérgicos son el maltol, el etilmaltol, los flavonoides, sobre todo la crisina y la vitexina, que pasiflora posee. ¿Cuáles son las indicaciones de pasiflora? Como hemos comentado, el insomnio de mala percepción, el psicofisiológico o el idiopático. Si nosotros tenemos una causa de insomnio, habrá que tratar el insomnio. Y esto es un concepto de medicina integrativa u holística, que tan en desuso está en nuestra sociedad hoy en día, por lo menos en la medicina occidental. Asociado a terapia cognitivo-conductual, como alternativa a fármacos hipnóticos, sobre todo en ancianos. Y aquí quiero puntualizar una cosa. Existe lo que se denomina el cronotipo o la cronobiología del sueño. Y en los pacientes ancianos existe una necesidad menor de dormir y existe una mayor superficialización del sueño. Por tanto, una persona de 70 años que nos refiera que duerme 5 horas no tiene por qué ser patológico, puede ser normal desde un punto de vista fisiológico. Y los trastornos del sueño ligados a la menopausia, las hormonas sexuales femeninas son unos potentes inductores de sueño. Cuando el cuerpo deja de estar bajo el influjo de ellas, se produce insomnio. Y una de las indicaciones fundamentales de pasiflora es este momento. Así las cosas, el abordaje integrativo del insomnio con fitoterapia reduce el coste sanitario, la dependencia, tolerancia a benzodiazepinas, mejorando la calidad del sueño a largo plazo, comparado con el tratamiento convencional. Esto es un estudio publicado recientemente en una revista de atención primaria aquí en España. Lo pueden consultar. Ahí les he dejado el DOI. Contraindicaciones. Pues realmente se considera a la fitoterapia y a la pasiflora en concreto carente de toxicidad. Bueno, existen efectos adversos menores que son dosis dependientes y que desaparecen con la retirada del fármaco. Las contraindicaciones: no se recomiendan menores de 12 años en medicamentos con ficha técnica. Curiosamente, los complementos alimentarios no manifiestan esta contraindicación y viene fundamentalmente justificada por la ausencia de estudios que demuestren la eficacia en estos niños. Aunque yo personalmente en la consulta lo he usado con niños y funciona perfecto y no he tenido ningún problema nunca, pero como no hay estudios y los criterios de evidencia científica hoy en día funcionan de la manera que funcionan, no está indicado. Tampoco se recomiendan concomitantemente a tratamientos con benzodiazepinas, siempre y cuando no se produzca una disminución de la dosis benzodiazepínica a expensas de un aumento progresivo de la medicación fitoterápica en los tratamientos de deshabituación de benzodiazepinas. Como les comentaba antes, en los estudios no se objetiva unas alteraciones polisomnográficas evidentes con pasiflora, aunque sí que existe una mayor cantidad de sueño REM que va a estar íntimamente relacionado con la calidad del sueño.
Y esto es todo lo que yo les quería comentar. Agradezco su asistencia y espero su participación en el turno de preguntas abiertas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta mesa, que bueno, creo que es especialmente interesante. Muchas gracias también a Laboratorios Chiesi por su patrocinio, por su apoyo, por su ayuda, por apostar también por la fitoterapia. Los que me conocen saben que es un poco que yo tengo dos pasiones en mi vida. Una es la principal, mi familia y mi nieta sobre todo, y la segunda la fitoterapia, que ha sido en lo que me he desarrollado siempre profesionalmente. Bien, agradecer también al doctor Gomis esta exposición magnífica, porque me ha dejado a mí muy fácil el poner ahora un poco, bueno, el decir, pues ala, ahora vamos a ver cómo esto lo vamos a poner en práctica, ¿no? Nosotros estamos en la farmacia. ¿Qué sucede en la farmacia? ¿Cómo abordamos? ¿Qué actuación tiene que tener el farmacéutico delante de una de las consultas que más a menudo recibimos? Mirad, aparte de aquel estudio que nos ha puesto muy interesante de Infito, la doctora Ortega, este era un estudio hecho a nivel de población general. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a nuestra casa, a nuestras farmacias? Pues, ¿quién consulta en la farmacia? Pues mirad, en 2012 se realizó un estudio que fue promovido por la SEFAC, que fue un estudio hecho en oficinas de farmacia, lo dirigió Jesús Gómez, que es el presidente de SEFAC. En este estudio participaron 386 farmacias de toda España y se tuvo la oportunidad de analizar 2.309 pacientes con insomnio transitorio. Bien, pues ¿qué resultó? ¿Qué datos de interés resultaron de este estudio? Pues que el 30% de los pacientes fueron derivados al médico por insomnio posiblemente secundario a enfermedad y o medicación. Y esto es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta como farmacéuticos. Es decir, somos farmacéuticos y delante de cualquier consulta de cualquier paciente, lo primero que tenemos que hacer es determinar si realmente nuestro mejor consejo no va a ser remitir ese paciente al médico. Porque el insomnio, como hemos ido desvelando con la presentación que nos ha hecho el doctor Gomis, pues muchas veces es subsecuente, puede ser el primer síntoma, el síntoma que destape que hay detrás una enfermedad que no está controlada, y en ese caso este paciente se tiene que remitir al médico. Y el perfil del paciente que consultaba pues coincide un poco más o menos como el que nos describía del estudio de Infito la doctora Ortega, que el grupo más representado es la mujer de entre 30 y 50 años, con un 38% de las consultas, pues porque vamos en nuestro estado natural, estresadas y agobiadas. A mí cuando me preguntan siempre contesto lo mismo, yo en mi estado natural, estresada y agobiada. ¿Y cuáles son las causas principales? Pues el estrés y la ansiedad mostraron que eran el 40% de las causas, que los problemas personales y laborales representaban el 32%, pero que cerca del 50% estaban relacionados con malos hábitos conductuales. El 31% tomaba estimulantes a partir de las 17 de la tarde, como nos decía el doctor Gomis. Ya se pueden tomar toda la valeriana y toda la pasiflora del mundo, que si se toman cafés, Coca-Colas, ojo, porque la gente no relaciona que una Coca-Cola tiene más cafeína que un café. La gente no relaciona que un chocolate tiene bases xánticas. La gente no relaciona que el acúmulo de esas tres cosas va produciendo una sobrecarga, ¿no? Bien, pues ¿quién nos consulta en la farmacia? Como hemos visto, el porcentaje más alto por trastornos del sueño por causas emocionales, nerviosismo, estrés, preocupación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ante toda demanda de consulta o de producto para el sueño, lo primero que tenemos que hacer es eso que sabemos hacer también los farmacéuticos, hablar con el paciente, entablar una conversación y ver si detrás de todo ello no hay un trastorno emocional, que muchas veces es un trastorno emocional y pasajero. Y aquí tenemos a esta pobre madre pues que va con el trabajo, con la economía del hogar, con el bebé y pensando en todo. Pero aquí tenemos a este pobre joven que, aparte de que los fines de semana durante el año pues tenga esos desfases de sueño, pues porque empiezan la juerga el jueves, pero es que también tiene esos periodos de nerviosismo, estrés y ansiedad, pues porque está preparando los exámenes. Y luego tenemos el que no desconecta del trabajo, la persona que en el trabajo está soñando con llegar a casa para poder dormir y que cuando llega a la cama sigue hiperideando
y sigue trabajando con su mente, y así de verdad que no hay quien duerma. Bien, aparte tenemos cosas más puntuales, pues por ejemplo a veces el cambio horario, el cambio horario y la adecuación a los ciclos circadianos, como nos decía el doctor. Esto es una fase muy fácil de tratar porque va a durar unos días. Es para ayudar a esa persona, podemos utilizar la fitoterapia perfectamente, hábitos conductuales y hacerle entender que su organismo requiere una adaptación, pero que eso se pasa. Entender lo que nos pasa muchas veces es la mitad del remedio. Luego, pues las personas que viajan, y no solo es el jet lag de los viajes, es el jet lag del cambio horario pues por turnos de trabajo, o el jet lag de cambio horario de los jóvenes pues porque se van de marcha. Luego tenemos, este está muy típico, el que se levanta por las noches a dormir porque resulta que ha empezado una dieta y cena, ha decidido no cenar o cenar poquísimo y frugalmente y se despierta por la noche con un hambre terrible. Pues le vamos a tener que reconducir y ver sus hábitos alimentarios y probablemente por ahí vamos a solucionar sus problemas. Y ya nos nombraba el doctor el que se piensa que descargando adrenalina va a dormir mejor y nos ha explicado también la hiperexcitabilidad lumínica. Me olvidé de poner una fotografía aquí, que era la del que no se podía dormir si no consultaba el WhatsApp, pero como consultaba el WhatsApp no se dormía, ¿no? Que este es el que tenemos hoy en día. Esos son trastornos del sueño por cambios ambientales o de estilo de vida que evidentemente tenemos que poner mayor énfasis en cambiar esos malos hábitos. Luego tenemos otras consultas, las del que duerme poco, al que duerme pero no descansa, el que duerme pero se despierta, al que le cuesta dormir, el que tiene miedo a no dormir, ¿no? Y entonces, bueno, todas estas son situaciones que requieren una conversación y que muchas veces detrás de ellas aquí existe también un problema emocional, un problema de malos hábitos. Y luego el que no quiere pastillas para dormir, el que viene y nos dice, yo es que estoy tomando pastillas pero no quiero tomar pastillas. Ojo, porque esta persona si lleva mucho tiempo, ellos dicen pastillas, se refieren a las benzodiazepinas y a los fármacos Z, ¿no? Pero, ojo, estas personas lo que tenemos que hacer es hacerles entender, ya no quiero tomar más pastillas para dormir, que lo que tienen que hacer es acudir al médico y consensuarlo con el médico, porque hoy en día el médico de familia les puede enviar al especialista y los grupos especializados en el sueño realizan una buena labor de deshabituación que si nos metemos nosotros en berenjenales muchas veces no vamos a solucionarlo y vamos a perpetuar un problema, ¿no? El que ha creado tolerancia, estoy tomando estas pastillas pero ya no hace mucho, ¿puedo subir la dosis? Bueno, aquí nos puede ayudar la fitoterapia, pero siempre decirle que se lo diga al médico porque para evitar la tolerancia pues se puede ayudar con alguna planta medicinal. Y luego lo que nos apuntaba el doctor Gomis, ¿no? La persona mayor que duerme menos y viene a que le demos algo para dormir porque en su casa le han dicho que tiene insomnio. Y es esa típica persona mayor que con 5 o 6 horas de sueño fisiológico tiene suficiente, que se despierta estupenda, pero claro, si vive con la familia, se va a la cocina, cacharrea, y entonces como despierta a los demás le dicen, oiga, vaya al médico y que le recete algo para dormir porque usted tiene insomnio, y la pobre va y se lo cree, ¿no? Y bueno, pues aquí también tenemos que ayudar y aquí quizá teníamos que hablar con la familia. Bien, pues ¿cuál va a ser la actuación farmacéutica ante una consulta por insomnio? ¿Qué me da para? Lo primero, lo que decíamos, decidir si podemos actuar o no, tener muy en cuenta los síntomas de alarma, si hay detrás una depresión o un estado depresivo, si puede haber otras enfermedades psiquiátricas. A veces conocemos a nuestros pacientes y ya lo sabemos que hay eso detrás y entonces tenemos que hablar con ellos para convencerles que eso se lo tienen que comunicar a su médico, que tienen que consensuarlo con él, ¿no? Otras veces es gente que viene de paso, gente que no conocemos. La pregunta siempre hay que hacerla en esos casos. Si hay enfermedades crónicas, lo que decíamos antes, recordemos que un insomnio puede ser secundario a uno de estos problemas de asma, de POC, que puede ser el primer síntoma de que empieza a descontrolarse, trastornos cardiovasculares, el hipertiroidismo, la menopausia. En la menopausia podemos actuar al principio de la menopausia ayudando pues con consejos de hábitos de vida y también con la fitoterapia, pero hay que tener en cuenta cómo se va reflejando, ¿no? Personas que tienen dolor, reflujo, nicturia, apnea del sueño, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta y remitir al médico para su diagnóstico y su control. Y luego, tratamientos farmacológicos los veremos ahora, pero también tenemos que tenerlos en cuenta.
Luego hay que tener en cuenta de que hay muchas conductas modificables, el consumo de sustancias estimulantes, preguntar, oiga, ¿usted qué come, qué toma? El tabaco, las sustancias de abuso, todo esto es modificable. En todo esto nosotros podemos ayudar y actuar. Los cambios en las actividades diarias, si está haciendo actividades estresantes, ejercicio intenso a última hora de la tarde, si tiene estrés, bueno, no podemos evitar en la vida lo que nos pasa, pero sí que podemos manejarlo de una manera o de otra, y entonces podemos ayudar a estas personas recomendándoles técnicas de estrés, que acudan a yoga, que hagan alguna terapia relajante, y luego corregir la inadecuada higiene del sueño, es decir, lo que nos comentaba antes el doctor, que es pues, el ponerse a ver la televisión con la tablet, con los WhatsApps antes de ir a dormir, o incluso cenas copiosas y dormir en el momento, o quedarse dormido en el sofá, y luego lavarse los dientes después cuando te despiertas, y en el hecho, o sea, higiene del sueño, los dientes hay que lavárselos inmediatamente después de cenar y ir a la cama al primer síntoma de sueño, porque si no luego es cuando tenemos las dificultades, ¿no? En cuanto a medicamentos que pueden causar trastornos del sueño, recordemos que son muchos los grupos de medicamentos que pueden causar problemas y trastornos en el sueño. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y preguntar siempre a nuestros pacientes si están tomando algún tipo de medicación, incluso medicación que no requiere prescripción médica. Recordemos, por ejemplo, que en complementos alimenticios para adelgazar hay algunos que contienen sinefrina. La sinefrina no deja de tener una actividad de estímulo de la transmisión de catecolaminas. Es un termogénico, pero aparte tiene una acción inhibidora del apetito y no deja de tener una cierta acción suave, pero similar a la de las anfetaminas en este sentido, porque actúa a través de catecolaminas, ¿no? Pero luego tenemos muchos antigripales que son sin receta y que nos los piden porque están anunciados en la televisión, o nosotros mismos los recomendamos cuando vienen resfriados, que tienen pseudoefedrina para descongestionar la nariz. Y esto también puede afectar a algunas personas. Y ya aparte, bueno, diuréticos, antidepresivos, las hormonas sexuales, pero no, bueno, hormonas sexuales, ojo con los gimnastas que no pueden dormir, que también nos vienen y que están tomando lo que no debieran tomar. Y luego otros, entre otros, tenemos la cafeína, que dicen, no, yo es que no tomo ningún tipo, no, yo no tomo café, a media tarde yo no me tomo un café ni de casualidad, pero resulta que están tomando para el dolor o porque tienen un resfriado analgésicos que contienen cafeína y que se los toman a última hora de la tarde. En todas estas cosas pues tenemos que tener nosotros cuidado. Por lo tanto, lo primero, el algoritmo de decisión. Aquí tenemos una batería de preguntas, hay que hablar con el paciente, hay que preguntarle primero cuánto hace que duerme mal, si tiene un insomnio crónico y no se lo ha consultado a su médico, pues va a necesitar decírselo a su médico para que le haga un diagnóstico. A veces vienen a nosotros cuando ya lo han probado todo por ellos mismos, por lo tanto hay que preguntarles si han seguido algún tratamiento y comprobar si ha sido prescrito o en autocuidado, y si ha sido en autocuidado, que es una gran parte de las veces porque se consulta poco por insomnio, pues considerar si este tratamiento ha sido adecuado o no. Porque si han estado tomando durante muchísimo tiempo antihistamínicos, por ejemplo, a estas personas han creado una dependencia ya a los antihistamínicos, por lo tanto habrá que enviarlos también al médico, ¿no? Si tienen, como decíamos antes, depresión o alguna enfermedad psiquiátrica, enfermedad crónica, o toman alguna medicación, hay que ver si la medicación que toma influye. En todos estos casos se debe remitir el enfermo al médico. Pero además hemos de preguntarles, oiga, ¿y usted por el día cómo lo lleva? ¿Tiene somnolencia diurna? Porque esto puede ser ronca, le dice a su mujer que ronca y se duerme usted durante el día, porque eso puede ser apnea y hay que remitirlo inmediatamente al médico. También si se les mueven las piernas cuando duermen, hay personas que cuando les haces esta pregunta dicen, hombre, pues ahora que lo dices sí, a veces es como si me dieran calambres por la noche, o se me mueven las piernas, o las estoy moviendo y esto me impide dormir. Pueden tener una mioclonia o un síndrome de piernas inquietas que tiene que ser diagnosticado. También tendremos que remitir al médico pues un insomnio crónico no diagnosticado, y el insomnio que no resuelve con corrección de hábitos y con tratamiento de indicación farmacéutica adecuada. O sea, si nosotros se nos presenta un caso
en que aparentemente es de insomnio agudo, que hace poco que lo padece, pero resulta que le modificamos los malos hábitos y que le damos un tratamiento adecuado y pasadas una semana, 2 semanas, 3 semanas no ha mejorado, hay que ver qué pasa con esta persona. Y los niños y adolescentes no diagnosticados, porque detrás de un insomnio en un niño y en un adolescente se pueden corregir esos malos hábitos de tablets, etcétera, etcétera. Pero un niño que no duerme, debe de verlo siempre el pediatra. Puede ser que no duerma un día puntualmente porque tiene una excursión o porque tiene nervios, pues porque ha de pasar un examen, o sea, una causa muy justificada y muy aguda, pero un niño en el que se le repite un problema de insomnio se debe remitir siempre al pediatra. Bien, si realmente es un insomnio transitorio, al que el paciente achaca alguna causa, pues como nerviosismo, estrés, cambios en la actividad diaria o malos hábitos, como decíamos antes, aquí corregiremos los hábitos, podremos actuar nosotros, manejaremos el estrés y podemos dar tratamientos de indicación farmacéutica. Tengamos en cuenta de que este es un número muy elevado, en aquel estudio que se hizo a través de las farmacias con 2.000 y pico de pacientes, era el 40% de los casos que se nos presentaban a nosotros en la farmacia. Bueno, tratamientos de indicación farmacéutica de los que disponemos, pues fitoterápicos, plantas con acción sobre el sistema nervioso central que son útiles para el tratamiento del insomnio leve a moderado debido a la ausencia casi total de reacciones adversas y que permiten tratamientos a largo plazo. El uso está basado en la tradición y corroborado por estudios científicos. Ahora bien, pensemos una cosa, también hemos de preguntar cómo afecta ese insomnio a las personas, porque si los síntomas que tiene durante el día son graves, hay que remitirlo al médico. Estamos hablando de insomnio con consecuencias leves a moderadas. Si realmente está discapacitando tanto al paciente y entorpeciéndolo tanto y no ha ido al médico, tiene que ir al médico, aunque le parezca que es una causa transitoria y justificada. Luego tenemos antihistamínicos, como la doxilamina y la difenhidramina, que son de los que disponemos. Tienen acción hipnótica inductora del sueño, pero hemos de tener en cuenta que pueden llevar a dependencia y tolerancia, y que aunque nosotros les digamos que no lo utilicen más de una semana, nos van a hacer puñetero caso. Porque si les va bien y la causa sigue, van a seguir utilizándolo y van a tener dependencia y tolerancia. Además tienen contraindicaciones e interacciones importantes, así que debemos leernos muy bien las fichas técnicas y preguntar qué otras enfermedades tienen, qué tratamientos están llevando para ver que realmente no puede haber una interacción. Pueden ocasionar efectos secundarios que realmente desaparecen al cese, pero sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, y además tienen efecto resaca por la mañana. Como digo, uso puntual cuando realmente ves que no puede ser otra cosa o realmente quieren algo que les, a veces te lo piden ellos mismos, no, te insisten, no, es que fulano, porque ya sabéis que en este país la tía Pepita es una gran prescriptora, es decir, el amigo, el familiar, que dice, no, es que a mí esto me fue muy bien o fulana le fue muy bien. Hemos de intentar, bueno, reconducirlos, pero a veces pues no se puede, pero entonces prestar muchísima atención a esto, a que no estén contraindicados, a que no tengan interacciones y advertirles que les puede llevar a la dependencia y a la tolerancia. Luego la melatonina. La melatonina tenemos dos tipos de productos. Como medicamento, la EMA lo indica como monoterapia y la Agencia Española del Medicamento también, como monoterapia para el tratamiento a corto plazo del insomnio primario caracterizado por un sueño de mala calidad en pacientes mayores de 55 años. Como vemos, tiene una indicación muy concreta. Como complemento se viene utilizando a dosis admitida inferior a la dosis admitida como complemento es inferior a la de medicamento, inferior a 2 miligramos, y se viene utilizando tradicionalmente para el jet lag porque la utilizaban mucho los pilotos y las azafatas americanas que hacían sus viajes transoceánicos, ¿no? Y que para eso pues sí, funciona. Y en los cambios de turno de trabajo, pero ojo, porque solo funciona cuando el turno es por el que quiere dormir de día, porque ahí sí que hay un desequilibrio en la producción de melatonina, pero no funciona en todos los casos. Y esto de la actividad lumínica tiene mucho interés y realmente debemos considerarlo más de lo que lo consideramos, porque, por ejemplo, con los niños. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño y cambiaba el horario y el día era más largo, pues no se quería ir a la cama a las 8 porque era de día, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hacía yo? A las 8 menos 10 bajaba todas las persianas y le decía, la que ya es de noche, hay que ir a dormir, y el niño se dormía, ¿eh? Entonces, bueno, estaría indicado pues en casos de desequilibrio o déficit de melatonina.
Complementos alimenticios, pues como aminoácidos precursores de la melatonina, péptidos bioactivos de la leche, que no tienen pocos estudios, pero parecen actuar también sobre los receptores cerebrales del GABA. Y luego, pues también la homeopatía, como nos ha comentado antes el doctor, que requiere una especialización en la materia, tratamiento individualizado y que, bueno, que funciona muy bien en pacientes que normalmente están acostumbrados a esta terapéutica. Bien, pues ¿cuál es el papel de la fitoterapia en estos trastornos del sueño? Favorecer la relajación, predisponer al organismo para un sueño fisiológico y reparador, no producen somnolencia matutina ni efecto resaca, no producen habituación y dependencia física y tienen una buena aceptación. Esto es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que no se quieren sentir medicadas, como pacientes que son polimedicados para otras patologías y que, bueno, les puede ayudar una planta y no se sienten de esta manera tan polimedicados, y en personas mayores también, ¿no? Las principales plantas con acción sobre el sueño serían pues estas: amapola, amapola de California, espino blanco, lúpulo. Ven ustedes que tienen acciones todas muy parecidas, aunque algunas pues tienen algunas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, pues la lavanda puede ser un buen coadyuvante incluso de otras plantas en aromaterapia para preparar el ambiente, luego pues aquí tenemos la manzanilla, muy utilizada en los niños, en los que muchas veces el problema, sobre todo cuando son pequeños, de no dormir bien es porque tienen trastornos gastrointestinales. La melisa, que además favorece la conciliación y la calidad del sueño. La pasiflora, que hablaremos ahora más largamente, aunque ya nos la ha comentado el doctor. La tila, que hasta hace relativamente muy pocos años no se sabía por qué funcionaba y que hasta hace unos 10 años o así se vio que tiene unos flavonoides que actúan a través de los receptores benzodiazepídicos. Y la valeriana, que es la que todos conocemos porque ha sido la más típicamente y tradicionalmente utilizada. Vamos a centrarnos ahora en esta planta Passiflora incarnata, que es de mucha utilidad, entre otras cosas, porque, como nos decía el doctor, no todos los problemas son de inducción del sueño, la mayor parte de problemas son de sueño de mala calidad o de despertares nocturnos, y aquí la Passiflora nos rinde grandes servicios. Hemos visto que los principales componentes son flavonoides, aquí vemos vitexina, orientina, etcétera, que ha nombrado el doctor, el maltol y sus derivados, fitoesterales. Ustedes habrán oído hablar de que tiene alcaloides y que por eso se ha dicho, y por eso está contraindicado en el embarazo. Pues miren ustedes, no está contraindicado por esto, porque en el embarazo simplemente, luego veremos qué es lo que sucede, que no hay estudios al respecto, pero estas trazas de alcaloides indólicos, aparte de que es una presencia muy pequeña, es que están prácticamente ausentes en los preparados comerciales, porque en los métodos de extracción desaparecen. Luego la actividad que ha sido probada con estudios in vitro, in vivo. Reductora de la ansiedad, sedante suave, antiespasmódica, favorecedora del sueño. Antes nos hablaba el doctor de que tiene un efecto miorrelajante. La Passiflora es un coadyuvante fantástico para aquellas personas que no descansan bien porque tienen dolor. Porque en estas personas tienen con la Passiflora una ayuda a relajar su musculatura. ¿Posibles mecanismos de acción del extracto? Bueno, pues ya nos los ha avanzado antes también el doctor, es decir, inhibición de forma dosis dependiente de la unión de antagonistas específicos a los receptores GABA y GABA-B, hay inhibición de la recaptación de GABA por los sinaptosomas corticales de rata, no tiene efectos sobre la liberación de GABA ni en la actividad de la GABA transaminasa. Y las particularidades: favorecer la fase REM del sueño y proporcionar un despertar en buena condición, que se lo pongo aquí recuadradito para que recuerden lo que nos ha dicho el doctor, que la repetición es lo que hace que la memoria se quede con ello. Las indicaciones: las dos principales monografías, que son la de la SCOP es la Asociación Europea de Sociedades Científicas de Fitoterapia, y la EMA es la Agencia Europea del Medicamento, pues vemos que son muy parecidas. En la SCOP nos dice para intranquilidad, inquietud e irritabilidad con dificultad para conciliar el sueño, y la EMA para el alivio de los síntomas leves de estrés mental y para ayuda a dormir. Díselo A o díselo B, pero estamos diciendo lo mismo. ¿Y qué evidencias tenemos? Pues tenemos, aunque se dice que hay pocos estudios, tenemos estudios que son muy interesantes, y la propia EMA los ha considerado, y es por ello que le ha dado esa aceptación de indicación tradicional, porque si no, no le hubiera dado
indicación ni monografía. Y aquí tenemos uno de los que la EMA ha considerado que el objetivo fue investigar la eficacia de una infusión de pasiflora, fíjense, simplemente la infusión en el sueño humano medido con diarios de sueño validados por polisomnografía, ¿no? Bueno, es un estudio interesante, con pocos participantes, porque fueron 41 participantes nada más, pero es un estudio interesante porque lo que se hizo fue que a estos pacientes se les dio una semana alternadamente y cruzadamente. Una semana se les daba pasiflora, una de descanso para lavar y otra se les daba una infusión placebo, y luego al otro, pues al que se le había empezado por pasiflora se le daba el placebo y a la viceversa, ¿no? Los resultados, que la calidad del sueño se mostró significativamente mejor calificada para la pasiflora, ¿eh? En los momentos en que tomaban pasiflora el sueño era mucho mejor. Las conclusiones, pues que rinde a corto plazo beneficios en adultos sanos con fluctuaciones leves en la calidad subjetiva del sueño. Luego tenemos este otro estudio que también es muy interesante, en que compara su eficacia con oxazepam en el tratamiento del desorden de ansiedad generalizada. Es también un estudio que también se hizo en pocos pacientes. Cuando no se puede hacer una patente detrás, los estudios no se pueden hacer amplios porque son carísimos, y por eso en fitoterapia nos encontramos siempre con estudios con pocos pacientes, pero los que tenemos, bueno, son dignos de ser considerados, ¿no? Entonces, bueno, en 36 pacientes a la mitad se les dieron 46 gotas de un extracto de pasiflora, a la otra mitad 30 miligramos de oxazepam, y ¿qué se observó? Que ambos tratamientos fueron eficaces, que la mejora era más rápida con oxazepam, pero resulta que este dificultó la capacidad de trabajo, por lo que la conclusión de los autores fue que la pasiflora era eficaz en casos de ansiedad generalizada y que la baja incidencia del deterioro del rendimiento en el trabajo la hacía ventajosa, era una ventaja, ¿eh? Y luego tenemos otro, porque se habla mucho de si, y en algunas revistas, como decía antes el doctor, a veces por desconocimiento también, pues algunos anestesiólogos se han quejado de que si los pacientes tomaban antes plantas que podían tener problemas, etcétera. Bueno, pues sí que es cierto que con algunos pacientes que han tomado dosis altas de algunas otras plantas con un efecto más hipnótico, como puede ser la valeriana, se ha podido presentar algún problema, pero sin embargo tenemos aquí este estudio hecho con pasiflora para disminuir la ansiedad preoperatoria. Y vemos, esto es un ECA doble ciego controlado respecto al placebo, en el que se incluyeron 60 pacientes a punto de ser operados. A 30-90 minutos antes de la cirugía se les administró una dosis oral de 500 miligramos de pasiflora en polvo y 30 con placebo. Bueno, pues en el grupo tratado con pasiflora se redujo la ansiedad del preoperatorio sin inducir mayor sedación ni producir cambios en la función psicomotriz, por lo cual no interfirió con la anestesia y fue de gran ayuda para salvar la ansiedad de estos pacientes, ¿no? Luego también hay estudios in vivo en ratas y ratones de prolongación del sueño. Aquí tenemos uno en el que se vio la prolongación significativa del tiempo de sueño en animales a los que se les había dado pentylentetrazool, y aquí otro en ratas y ratones en que hubo prolongación del tiempo inducido por barbitúricos. Bien, la seguridad, que es algo que también nos preocupa. Bueno, vamos a pasar a lo que comentaba antes el doctor. A ver, nos dice la monografía de la EMA: no utilizar en menores de 12 años por falta de estudios y la seguridad en embarazo y lactancia no está bien establecida, por lo tanto no utilizar. Pero tengamos en cuenta una cosa: la monografía de la EMA está hecha, lo que dice en la monografía sintética, lo dice porque es lo que pueden utilizar los laboratorios que registran la pasiflora como MTP en su prospecto, es decir, en la información al paciente. ¿Y qué sucede? Que primo nocere, si excepto Francia y España, los MTPs se pueden vender libremente en grandes superficies y en tiendas, en otros canales en los que no van a tener un profesional de la salud detrás. Por lo tanto, ¿qué son? La EMA es restrictiva. Dice, a ver, si no va a haber ningún farmacéutico, ningún médico detrás y lo pueden coger del lineal del mostrador, vamos a evitar tener problemas. Por lo tanto, es por eso que pone no utilizar en niños de 12 años y en embarazo o lactancia. Sin embargo,
El uso tradicional en niños cuenta con más de 30 años en Europa, ¿eh? Y cuando tú miras el informe de la EMA, el informe de evaluación, que no es la monografía, y que para mí les recomiendo que siempre lean los informes de evaluación porque es lo que nos vale a los profesionales de la salud, a los médicos y a los farmacéuticos, se ve que existe un ECA en 34 niños entre 6 y 13 años de edad que tenían TDAH y en el que se comparó la eficacia de pasiflora con metilfenidato, ¿no? Y entonces, ¿qué se vio? Hombre, es un estudio pequeño, ya lo sabemos, pero se vio que ambos grupos mejoraban significativamente durante el ensayo de 8 semanas en comparación con el valor basal. El grupo de metilfenidato mostró más abandonos, pérdida de apetito, nerviosismo y ansiedad, y en cambio pasiflora fue bien tolerada. Por lo tanto, esto nos da un índice de la seguridad de pasiflora también en niños. Otra cosa es que a los niños, cuando no están diagnosticados, los tenga que ver un médico, ¿eh? Y en embarazo y lactancia pasa lo mismo. O sea, nos dice, no hay estudios hechos en este grupo de población, pero nos dice el informe que no se observaron ni se registraron efectos adversos durante el embarazo y la lactancia, porque se ha utilizado tradicionalmente y no se ha observado ningún problema. Y en ausencia de datos suficientes no recomienda el uso por si acaso. Pero luego, cuando nos vamos a esta página que les recomiendo, elactancia.org, verán que la califica de nivel 1, de riesgo bajo, además está considerada por la FDA como un fármaco, como una planta segura. El consejo conductual ya nos lo ha dicho el doctor. Yo solamente les pongo estas diapositivas para que las vean y recomendarles que vean el punto farmacológico número 83 de insomnio del Consejo General, porque tienen toda la lista de consejos conductuales que podemos dar, y que también vean ustedes la página de infito.com, porque en esa página hace muy poco nos han bajado una herramienta muy útil, que es, bueno, un folletito que pueden ustedes imprimir para dar al paciente con el decálogo, los 10 hábitos conductuales que deben modificarse y cómo se deben hacer. Y ahora hacemos un caso práctico para finalizar. Mario acude a la farmacia en busca de algo que me haga dormir. Le cuesta dormir y se despierta varias veces por la noche, por lo que de día está cansado, irritable, no rinde, pero tiene buena salud general. Claro, le preguntamos, rascamos, ¿por qué sucede esto, no? Y nos dice que hace 2 semanas que le ocurre, que desde que le anunciaron un ascenso a un puesto de mayor responsabilidad, es un caso real, le hace ilusión, pero está algo nervioso, no puede desconectar por la noche, se acuesta pensando en el trabajo, en lo que va a hacer, mira la tablet, programa cosas, y para descargarse ha empezado a ir a machacarse al gimnasio al salir de trabajar por la tarde, pero aunque llega a casa cansado no logra dormir. Además, como sale tarde del gimnasio, cena a las 10 de la noche, se pone a ver la tele y se queda dormido en el sofá, pero cuando se va a acostar no se puede dormir. Bien, creo que está muy claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Primero, técnicas de relajación. El ejercicio, que vaya al mediodía, a la hora de comer, no por la noche al gimnasio, que cene más temprano, que no se duerma viendo la tele ni consultando la tablet, y que vaya a la cama al sentir el primer aviso de sueño. Y en cuanto a tratamiento fitoterápico, yo lo combinaría, y lo combiné, y funcionó. ¿Por qué? Porque estaba nervioso. Y la pasiflora también nos sirve para bajar la ansiedad y rebajar el nerviosismo. Un producto a base de pasiflora, una dosis por la mañana, para aliviar el nerviosismo y los síntomas de ansiedad por el cambio durante el día, tomar otra dosis por la noche 1 hora antes de acostarse para promover un sueño tranquilo sin despertares nocturnos, y que si era preciso podía tomar otra dosis al iniciar la tarde. También se le dijo que si en una semana no mejoraba debía consultar al médico, porque nunca sabemos cuándo los síntomas de estrés, si no se manejan bien, se pueden desbocar. Y muchísimas gracias por su atención. Por las exposiciones, que yo creo que han estado muy claras, y ahora, si os parece bien, podríamos iniciar un turno de preguntas por si se ha suscitado alguna cuestión que puede ser interesante preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Mientras lo piensan, yo puedo hacer una. Es al doctor Gomis. Usted nos ha hablado un poquito del manejo así de la deshabituación de benzodiazepinas digamos, con pasiflora. ¿Tiene alguna experiencia al respecto que nos pueda contar? Sí, claro. Nosotros en la unidad del sueño del Hospital General Universitario de Castellón llevamos haciendo durante algunos años
con pacientes, sobre todo por demanda, a la propia petición de pacientes, que nos solicitaban el hecho del deseo de querer deshabituarse de las benzodiazepinas. Nosotros llevamos un programa que consta de 8 semanas, en el cual, evidentemente, desde un punto de vista individualizado, vemos cuál es la dosis de benzodiazepinas y el tiempo que llevan tomando, y adecuamos una pauta de reducción de la dosis de benzodiazepinas a la par que introducimos paulatinamente también una pauta de pasiflora durante 8 semanas, con el fin de que a las 8 semanas el paciente haya dejado las benzodiazepinas y continúe con pasiflora. Y esto lo asociamos también a terapia cognitivo-conductual con una psicóloga. Los resultados son altamente satisfactorios y realmente entiendo que, primero, por la iniciativa propia del paciente y segundo, por la actuación médica, conseguimos que, pues, el problema que comentaba antes, el problema no es prescribir un Orfidal, 1 miligramo de Orfidal al día a un paciente que puntualmente tiene insomnio. El problema es que, justo por la tolerancia y por la sensación de descanso, esto se perpetúa en el tiempo. Y no hay un control. No hay un control porque estos pacientes no vuelven a acudir. Y es evidente que hay personas que toman durante años benzodiazepinas. Sí, sí, es cierto, es cierto. No está tan extendido con los fármacos del grupo Z, a pesar de que diríamos que la tolerancia es algo mejor para este tipo de fármacos, tampoco se recomienda tomarlos durante periodos superiores a 3 semanas. Gracias. Nada. Sí, había una pregunta que era exactamente esto, yo creo que hay que... Quería saber desde la farmacia, desde la dosis de pasiflora que habría que empezar a recomendar. Por vuestra experiencia. 10 miligramos. 10 miligramos de pasiflora. Sí, 10 miligramos que se pueden ir aumentando hasta 30 miligramos, en función un poco de la respuesta del paciente. Y luego el propio paciente también va a tener su ritmo biológico de mejora. Y aquí entra mucho también la visión... ¿10 miligramos holística. o 10 mililitros de un...? 10 mililitros de un preparado, De un correcto, preparado, justo, sí, ¿eh? tienes 10 razón. mililitros del preparado. Correcto, 10 mililitros del preparado, en este caso de pasiflorine, ¿no? Vale. Correcto, gracias. Y tomado pautado solamente antes de dormir, una hora antes. Empezamos pautándolo antes de dormir y, como ha dicho la doctora también, se puede aumentar a por la mañana y a por la tarde. Pero insisto, hay que hacer una anamnesis en profundidad y ver cuál es la respuesta biológica de cada individuo, porque habrá que ajustar la dosis a la menor dosis que sea eficiente Claro. para cada paciente. Claro. ¿Cómo se baja la dosis de benzodiazepina poco a poco desde Poco a la poco. farmacia? Desde la farmacia, Sí, porque muchos no Habría van. que vas a consensuar visitar con el médico médico. y no van. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, con un lormetazepam sí. de 2, cómo vas bajando? Pues puedes empezar el primer día que tome 2, el segundo día que tome 2 miligramos, o sea, una pastilla, el tercer día se lo puedes bajar a media, el cuarto y el quinto que vuelva a 2, sexto y séptimo 1, la semana siguiente una media, una media. Y no combinado con la pastilla. Sí, combinado. Combinado. Claro, lo introduces. O sea, con los 10 mililitros ir bajando la... Correcto. Hasta que el paciente, claro, el objetivo de esta terapia de deshabituación es que el paciente no note una involución de su mejoría en el sueño. Claro. Es decir, porque claro, si no lo va a abandonar. Si tú estableces una terapia de deshabituación y el paciente no consigue conciliar el sueño de la manera que lo hacía con lormetazepam, va a abandonar la pasiflora. Porque le va a crear ansiedad. Correcto. Entonces, el objetivo es que, por eso insisto tanto en que hay que personalizar, no es... Nosotros, por ejemplo, no tenemos un modelo tipo de reducción benzodiazepínico. ¿Por qué? Pues porque vamos revisando a los pacientes También y vamos dependerá viendo... del tiempo que el paciente haya estado en tratamiento, de si ha Correcto. hecho tolerancia y ha tenido que ir aumentando la dosis Correcto. de la benzodiazepina, ¿verdad? Y yo también había leído otro estudio que se había hecho también parecido, aquí también en España, en que parece que al año lo que habían observado, porque habían llamado a los pacientes, es que lo mejor era que habían ya seguido sin nada y que habían utilizado el fitoterápico como rescate nada más y que lo habían aprendido a utilizar muy bien, ¿no? Cierto, sí.
justo en épocas que se asocia con un mayor estrés o una mayor ansiedad justificado por un entorno que puntualmente pueda justificar ese nerviosismo, ¿cierto? De hecho, es muy habitual en las terapias englobadas dentro de la medicina, dentro de las prácticas biológicas, el hecho de que cuando tú obtienes un beneficio terapéutico se perpetúe en el tiempo, incluso dejando de administrar esta medicación, cosa que no ocurre con los fármacos alopáticos a los que yo hacía referencia antes. Yo no conozco ningún fármaco químico, a excepción de los antibióticos, que curen. Todos son parches, son cartones en una pared que se ha hecho un agujero. Cuando quitas el cartón, el agujero continúa. Y todo eso tiende a perpetuar las enfermedades. Justo con este tipo de terapias es lo contrario. Claro, el problema mayor con el que nos encontramos es que los pacientes quieren un efecto para ayer. Y eso sí que te lo da el lormetazepam. Claro. Sí que te lo dan los antihistamínicos, sí que te lo dan los fármacos del grupo Z, pero eso no es curar. Y primum non nocere, como usted ha dicho también. Para mí es alicatar y largar, que digo yo. Tú alicatas a la persona y lo largas. Cuando deje el corticoide, cuando deje el antihistamínico, cuando deje el lormetazepam, volverá a aflorar y además con más clínica. Veo que han aflorado también preguntas, ¿no? Sí, hay una pregunta en el caso de la apnea del sueño. ¿Qué opinas sobre la concomitancia del uso de pasiflora con el tratamiento de la apnea del sueño? Fenomenal. El síndrome de apneas y hipopneas durante el sueño se cataloga en 3 niveles. Uno leve, otro moderado y otro grave. En caso de que sea moderado o grave, que viene determinado por un índice de apneas y hipoapneas que se determinan con una poligrafía, hay un tratamiento específico, varios, una CPAP, un DMAE. En los casos leves es indicación. ¿Por qué? Porque el síndrome de apnea del sueño, a pesar de que produce problemas, trastornos respiratorios durante el sueño, con implicaciones de comorbilidad muy importantes, va a producir también un insomnio secundario a una mala calidad de sueño. Y las benzodiazepinas están contraindicadas, porque todavía producen más depresión del sistema nervioso central y el índice de apneas y hipopneas aumenta. Con lo cual necesitamos un fármaco que potencialmente nos mejore la fase REM del sueño, pero que no induzca una depresión del sistema nervioso central. Y aquí entra fundamentalmente la fitoterapia y en concreto la pasiflora también por sus efectos, como he dicho antes, hipnótico evidentemente, pero sedativo también. Y en el segundo escalón, ya cuando hay un tratamiento con CPAP. También. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que nos encontramos también con la CPAP es la mala adaptación a la CPAP. La CPAP es una mascarilla que lo que hace es coger el aire ambiente y respirar por nosotros, evitando que estas pausas de respiración se lleven a cabo. Pero hay una muy mala adaptación en muchas ocasiones y eso crea mucha ansiedad también, mucho nerviosismo y por tanto un círculo vicioso que se traduce en insomnio y mala calidad del sueño. Por tanto estaría indicado también, pero no sería la primera medida a tomar. En los casos de SAS, de apnea del sueño leve, la primera medida a tomar son los hábitos higiénico-dietéticos y fitoterapia. Bueno, y luego hablan de, en tu experiencia en tratamiento con niños, preguntan qué recomendación habría que dar, cuánto tiempo antes de irse a dormir hay que retirarles los cacharrillos a los niños, las 2 horas tablets. antes. 2 horas antes. Sí, es un infierno. Eso a lo mejor crea insomnio en la madre. Claro. Bueno, pero la madre sí que puede tomar Valium en esos casos. O pasiflora. Puntualmente. Yo, curiosamente, habían muchas madres que me comentaban esto y me decían, es que mi hijo no duerme, es que tengo un lactante que no duerme, es que tiene cólicos, ¿qué le doy? Y yo le decía, a él nada, tú Valium. Te tomas un par de días Valium y cuando vuelvas lo comentamos. Hablando un poco más en serio, ciertamente hay que retirarlo un par de horas antes, hora y media, 2 horas antes. Hay que tener en cuenta que el pico máximo de secreción de melatonina se produce entre las 7:30 y 8 de la tarde. Pues si vas a acostar a un... ¿Perdón? La tele es un estímulo lumínico y eléctrico y electromagnético muy importante. O sea, tenemos que volver a leerles cuentos. Tenemos que volver a leerles cuentos como hacían nuestros abuelos con nuestros padres. Yo tengo una pregunta. Mis hijos estudian con iPad, pero desde el colegio, desde sexto de primaria.
Los deberes van en iPad. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 11. Los dos. Sí, son mellizos. Vale. Es que está todo, los libros de lectura, que es de leer en la cama, todo lo tienen en iPad. Yo creo que esto va a crear muchos problemas en el futuro. Sin duda. Pero, ¿cómo lo hago? Es que no puedo hacerlo. No puedes. ¿Qué hago? Lo que es Aparte, no vale. darles pasiflora, darles pasiflora. No, sí, duermen, pero yo noto que desde que están con el iPad les cuesta mucho más dormir, sobre todo tardan más en dormirse. Pero 2 horas antes de irse a dormir todavía andan con él. De deberes, es que de verdad que es que Claro. aparte que es que yo creo que todo va junto. Es un problema social. Es un problema social. Tenemos los seres humanos, por suerte o por desgracia, tenemos la capacidad de amoldarnos a nuestro entorno y como tú dices, van a aparecer problemas en las próximas décadas secundarios a la utilización de nuevas tecnologías. Siento no poder ayudarte, pero es que no puedes hacer nada. Lo único que sí que podrías intentar es adelantar las tareas. Claro. Pero si llegan a casa a las 5, tienen 2 horas, 3 de deberes, ¿Y se acuestan? yo los apago luz a las 9:30, pero Bueno, acaban a las 8, ¿no? Más o menos. no tienen tiempo libre tampoco. Ya. Entonces no les puedo poner un rato la tele y me van a matar. Cuéntales cuentos. Cuentos, con 11 años. Depende de qué trate el cuento. Depende de qué trate el cuento. Que Es se nos complicado, inventen ellos, sí, es sí. muy complicado Sí, porque sí. además de Yo la única salida que veo es que hagan música, que se dediquen a tocar un poquito algún Ya, pero también lo instrumento. hacen en el iPad. Ya, no, claro. pero que hagan música en vivo. O canten un poco. En el iPad. Sí, sí. Y ya no escriben, es verdad, y ya... Tremendo, yo encuentro tremendo. Yo encuentro que es tremendo, pero bueno. Un cambio Sí, sí. que creo que Sí, va a sí. ser horroroso, vamos. Sí. En fin, confiemos en la capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Aquí hay otra pregunta. No la entendía bien la Sí, bueno, no, es que la ha escrito Diego. Diego, y Diego, tienes letra de médico. No sé si eres farmacéutico, pero tienes letra de médico. Muy bonita, pero bastante difícil de entender. No, lo que pregunta en síntesis es que, bueno, que teniendo en cuenta las dos vías de llegada al sueño, si se podrían utilizar analíticas en sangre para ver realmente pues, la cantidad que puede haber de oxígeno o de melatonina, para identificar cuál es la vía que está más afectada e instrumentar de esta manera el tratamiento más adecuado. Sí, sí se podría. ¿Quién es Diego? Hola, Diego. Sí que se puede hacer, de hecho se hace. En la narcolepsia, donde existe unos niveles de orexina y de hipocretina muy disminuidos, al igual que en el síndrome de apneas e hipopneas del sueño, se hacen determinaciones de orexina. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Incluso se miden otros parámetros en líquido cefalorraquídeo. El problema es que no es una técnica eficiente. Quiero decir, se ha comprobado que a pesar de que tú determines valores cuantitativos, no te varían la actitud terapéutica. Y son técnicas que de manera habitual no se producen, pero claro que se podría hacer. De todas maneras, el hecho de medir melatonina, por ejemplo, es mucho más complicado que medir la hormona de la orexina. Y como he comentado, hay muchas evidencias de que el mecanismo de disregulación causante del insomnio venga justificado más por el mecanismo homeostático que por el mecanismo circadiano. Mira, María José, nos preguntan, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, o Antonio, a los dos, ¿no? ¿Por qué no es posible el pasiflorine en niños? Yo creo que ha quedado claro si es posible, Sí es ¿no? posible, pero con un control y puede ser muy posible, a mi modo de ver como farmacéuticos, lo que sucede es que nos vamos a encontrar con un prospecto en el que dice no administrar a menores de 12 años. Entonces hay que entender muy bien por qué lo dice para trasladarlo a los padres y utilizarlo solo en aquel momento en que nosotros veamos que realmente, pues mira, que el niño tiene que hacer la comunión y lleva una semana que está nervioso y no duerme por eso, pero no simplemente porque nos digan que el niño tiene problemas del sueño, sobre todo cuando las arrastra, cuando son 2 o 3 veces por semana los que el niño tiene un problema de sueño que tiene que ir al pediatra. Eso está clarísimo, ¿eh? Ahí tenemos que ser
bueno, prudentes, ¿no? Yo estoy en las mismas circunstancias, o sea, es que, a ver, estamos hablando de que los niños, es que muchas veces, o sea, a no ser que sean cosas muy puntuales y concretas, en las que puedas determinar muy bien que hay un problema emocional puntual, se tienen que remitir siempre al pediatra porque puede haber muchas cosas detrás. Y de hecho hemos encontrado en talleres que hemos hecho, incluso en el colegio, de hablar de cosas, a ver, ¿qué tenemos en la farmacia? ¿Qué casos nos pasan? Pues descubrir pues, que se ha remitido el niño al médico, que se ha hablado con los padres, se ha conseguido que lo lleven al médico, que muchas veces dicen, es que igual le da algo, o sea, es que el miedo a que les den algo, y el algo es la benzodiazepina, porque también hay miedo, hace que no vayan y tienen que ir, porque detrás de esos problemas a veces hay un problema de moving en la escuela. O hay un problema de los muchos problemas que tienen ahora los niños también con los WhatsApps y estas historias, sobre todo cuando ya son niños a partir de 10 años, o sea que hay que tener mucho cuidado con los niños y los adolescentes. Bueno, pues yo creo que la última pregunta que nos hacen es sobre la valeriana, otra planta muy buena, además de la pasiflora para dormir, ¿no? Hablan de cuándo se debe recomendar, cuándo tomarla. ¿Qué tiempo antes de ir a dormir y cuánto tiempo? Exactamente igual. La recomendación de las plantas es siempre, las plantas no son la purga de Benito, no son un antihistamínico ni son una benzodiazepina, es decir, no hacen un efecto inmediato, tienen una latencia y esa latencia es, pues tardan en hacer el efecto pues alrededor de una hora y media, dependiendo de la persona también, y por lo tanto esto se tiene que tener en cuenta, porque lo que hacen es predisponer para el sueño, pero no tiene un efecto hipnótico rápido. Y luego, en el caso de la valeriana, por ejemplo, tener en cuenta que el tiempo de latencia para obtener la máxima eficacia es muchas veces de más de una semana. O sea que hay pacientes que necesitan una semana para tener una eficacia, y es bueno advertirlo al paciente, decirle, mira, con esto vas a ir bien. Es por eso que muchas veces también encontramos productos en que hay asociaciones de distintas plantas. Y discúlpame, María José, en el caso de la valeriana también tiene un efecto paradójico al inicio, sí, sobre todo en los niños, de nerviosismo. Sí. Por tanto, también se recomienda, precisamente por eso, como has dicho muy bien, el Hacerlo darlo una hora y media, 2 horas Sí, antes. muy importante que sean preparados farmacéuticos de valeriana, Eso, porque hoy día se sabe que estandarizados en principio, depende si es valerénico o hidroxivalerénico, en la proporción en que están, va a tener un efecto excitante o no. va a tener este efecto paradójico. Efectivamente, es muy importante la utilización de recomendar a la gente, Productos decir, de oye, calidad. valeriana, que sean productos de la casa, ¿no? Sí, yo me encontré una vez con una paciente que me vino con su listita y dice, bueno, esto y esto, oye, la valeriana no me la des, que la compro en el herbolario, que la del herbolario no tiene efectos secundarios. Y ahí fue cuando yo la cogí y le dije, ¿qué me has dicho? Vamos a ver qué te voy a explicar, ven aquí. Y entonces, bueno, hacerle entender de que la valeriana, la planta era la misma, y que si en la nuestra ponía que podía haber un efecto paradójico, era porque era un medicamento, estaba controlado, y que la otra era un complemento en el que no le daban ningún tipo de indicación, pero que tampoco controlaban su calidad. Cierto. Y que por lo tanto en las interacciones y las contraindicaciones podía tener las mismas o más. Lo entendió, se llevó la valeriana. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio y María José, muchísimas gracias a Chiesi y al Congreso por la organización de esta mesa y a todos por asistir. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, la importancia o las ventajas de la utilización de fitoterapia para este tipo de alteraciones. Y gracias a ti, Teresa, por la presentación y la moderación. Ay, es muchas fantástica. gracias. Bueno, pues realmente lo que se puede sacar en conclusión o como resumen es que el insomnio es un problema muy frecuente en la población, es un problema que se debe abordar de manera seria, un problema que no debe ser banalizado ni tender a la frivolización del mismo, y que primero, antes que nada, hay que descartar que este insomnio no venga justificado por una causa que pueda ser la causa del mismo, es decir, que no sea secundaria a un problema médico, porque en este caso los pacientes que pueden acudir a una farmacia solicitando ayuda por un problema de mala calidad de sueño deben de ser derivados al médico para que se les estudie. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, un insomnio puede ser uno de los síntomas que vayan asociados a el síndrome de apneas e hipoapneas del sueño, por ejemplo.
Y la solución no va a ser dar medicación, sino tratar esta patología. De todas maneras, la mayoría de insomnios se catalogan como primarios o como psicofisiológicos, y en estos casos las medidas higiénico-dietéticas y la utilización de medicamentos fitoterápicos, y digo medicamentos, que deben de estar registrados de manera pertinente en la Agencia de Medicamentos aquí en España o las autoridades competentes para ello, van a ser uno de los primeros mecanismos o primeros escalones a utilizar en estos casos. Pues las nuevas tecnologías, fundamentalmente por la hiperexposición a una estimulación lumínica mantenida y por la creación, ¿por qué no?, de campos también electromagnéticos, interfieren de manera decisiva a la hora de disregularizar los mecanismos, tanto el homeostático como el circadiano, del control de los ciclos de vigilia y sueño. Es una problemática social en términos de mala calidad de sueño, que yo creo que actualmente se empieza a ver ya mediante estudios y que en las próximas décadas van a influir de manera decisiva para producir una mala calidad de sueño. Sí, aproximadamente unas 2 horas antes de ir a dormir, siempre y cuando se entienda que los hábitos de sueño de una persona son los habituales y los normales. Es decir, que una persona tienda a irse a la cama sobre las 10, 10 y media de la noche, pues a las 8, 8 y media de la tarde sería un buen momento para erradicar el estímulo que se produce frente a la estimulación lumínica. Bueno, yo creo que ha sido muy importante poder abordar el tema del sueño en este Congreso de Autocuidado, porque es una de las preguntas que con más frecuencia, es una de las consultas que con más frecuencia se nos plantean en la farmacia. Y entonces abordar bien el tema del sueño, entender cuáles son los mecanismos del sueño, saber cuáles son esos síntomas de alarma que nos han de hacer remitir el paciente al médico, o cuando se trata de un insomnio agudo por una causa que nosotros podemos manejar, normalmente de tipo emocional y pasajera, o bien por malos hábitos, que también es muy importante, creo que es crucial para que nosotros podamos hacer una actuación farmacéutica de calidad y aconsejar el producto indicado de forma individualizada para cada paciente. Bueno, es muy importante que el paciente acuda a la farmacia, porque justamente el farmacéutico está en disposición de poder acompañar al paciente, de darle el mejor producto, el más adecuado para esa persona. Nosotros tenemos productos que son productos de calidad, productos que nos proveen laboratorios farmacéuticos que trabajan con calidad farmacéutica, y además nosotros tenemos la posibilidad de saber no solamente atender la demanda del paciente, sino en qué contexto, es decir, saber hacer las preguntas oportunas para saber pues, el estado de salud del paciente, si el producto que podemos indicar puede estar contraindicado o no para su estado de salud, si puede interaccionar o no, y elegir aquel producto que sea mejor para solucionar su problema. En el tema del autocuidado es muy importante tratar temas de actualidad. Uno de los más recientes es los problemas que se están suscitando con las alteraciones del sueño, ¿no? Y en esta mesa lo que hemos intentado es dar soluciones para la población. ¿Qué soluciones podemos tener? Bueno, pues la utilización de la fitoterapia para tratar alteraciones del sueño y no tener que recurrir a fármacos de potencia farmacológica mucho mayor y que pueden tener efectos adversos, ¿no? Entonces la fitoterapia, como resultado o conclusión de la mesa de alteraciones del sueño, es que la fitoterapia puede ser un remedio eficaz y seguro para mejorar el sueño de los ciudadanos.